Europa está alumbrando en su centro una nueva potencia mundial. La victoria electoral conservadora en la República Democrática Alemana ha puesto al alcance de la mano la unificación con la República Federal. La suma de los potenciales económicos y humanos convierten a Alemania en el nuevo gran gigante de Europa. Junto al recelo que causa esta potencia alemana en algunos países europeos, los socios comunitarios de la Alemania Federal arropan el proceso de unificación dentro de la integración europea. Alemania quedó arrasada y dividida al acabar la guerra que ella misma había desencadenado. Pero los alemanes son un pueblo especializado en resurgir de sus propias cenizas, y lo hicieron espectacularmente tras una difícil posguerra, divididos en dos estados con sistemas de signo opuesto. La unidad entre las dos Alemanias es la asignatura pendiente de la nación germana. Durante décadas, la unidad fue un sueño imposible, pero la historia se ha acelerado, y tras las elecciones del pasado domingo, la unificación alemana parece al alcance de la mano. Una vez más, Alemania resurge como gran potencia en el corazón de Europa. Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. In reality, unity, as far as the effects. En realidad, la unidad como un hecho vivido por nuestro pueblo no llevaría más de un año, pero todo lo que la rodea supondrá al menos 2 años. 6 meses atrás nadie habría creído en lo que hoy anuncia Willy Brandt. En octubre, la República Democrática Alemana celebraba solemnemente sus 40 años de existencia. Y el Estado socialista germano parecía sólido, aunque la perestroika estuviera corroyendo sus cimientos políticos. Enseguida, los acontecimientos se precipitaron espectacularmente. El final del telón de acero, primero en Hungría y después en Checoslovaquia, permitió a miles de alemanes escapar a Occidente. Se inició un éxodo masivo que puso en jaque al régimen comunista. En noviembre se abría el muro de Berlín. En pocas semanas, más de 300.000 ciudadanos abandonaban la República Democrática. Y el sistema estalinista se desmoronaba con estrépito. El pueblo tomaba por asalto las sedes de la policía política y el sector reformista del partido se hacía con el poder. Se convocaban elecciones libres y se reinventaba la democracia. Las urnas arrojaron un sorprendente triunfo de la derecha contra los pronósticos que daban a los socialdemócratas como favoritos. Más allá del efecto pendular en un pueblo que no quiere oír hablar de socialismo tras 4 décadas de estalinismo, las urnas constituyeron un plebiscito sobre la unidad alemana. De Messiers, un abogado con aficiones musicales, ganó a la sombra de Kohl bajo el lema de la unidad por el camino más corto. Queda por desbrozar la senda institucional a seguir, pero la unificación política será cosa de pocos meses. Antes, de modo inmediato, se emprenderá la unidad monetaria como primer paso para la integración de las dos economías nacionales. Una medida urgente para poner fin al éxodo masivo de alemanes orientales a la República Federal. El propio Kohl lo explicó claramente a sus compatriotas del otro lado del muro. Por favor, quédense en casa y acudan a sus trabajos mañana. Hagan todo lo preciso para que podamos empezar a trabajar juntos. Para relanzar la economía los necesitamos a todos, y es preciso que se queden en sus puestos. Los economistas han madrugado a los políticos. Y desde hace semanas, a las puertas de los grandes hoteles de Berlín Oriental se encuentran estacionados numerosos vehículos de lujo con matrículas del oeste. Son los coches en que llegan los financieros occidentales decididos a aprovechar una oportunidad histórica para los negocios. Y los grandes consorcios de Alemania Federal han emprendido la compra masiva de empresas e instalaciones industriales en la RDA.
un proceso en el que las corporaciones multinacionales casi no han logrado tajada, quedando las principales fuentes de riqueza en manos alemanas. Modernizar la industria del este y relanzarla será una tarea de titanes. La tecnología oriental es anticuada, cara y altamente contaminante, pero el costo de su puesta al día, garantizando competitividad y limpieza del medio ambiente, no parece asustar al boyante capitalismo germano, que además contará con una importante contribución del mercado común. La República Democrática no se encuentra entre los países más pobres, posee reservas, maneja dinero, cuenta con gran productividad. Y lo que es aún más importante, la mayoría de los expertos están convencidos, en este país y también en otras partes del mundo, de que en un plazo relativamente corto, la productividad crecerá en Alemania Oriental. El riesgo de la unidad económica está en la inflación, aunque el Fondo Monetario Internacional calcula que podría frenarse en torno al 5% anual. Pero la amenaza se extiende también a los impuestos y las tasas de interés que habrían de subir para drenar el dinero puesto en circulación. Sin embargo, por grande que sea el esfuerzo, a los alemanes les merece la pena hacerlo. La nueva Alemania unida, que se presenta ya como una realidad inmediata, será algo más que la suma de las dos Alemanias surgidas de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, porque la nueva Alemania nace como una potencia económica en el corazón de Europa, como un país con el mayor poderío industrial del continente, por no decir del mundo. Desde hace semanas, los analistas suman las cifras de los dos estados alemanes para obtener el retrato estadístico de lo que sería la nueva Alemania unida. Su Producto Nacional Bruto por habitante sería el tercero del mundo, aproximándose al de Japón. Su balanza de pagos sería la segunda en superávit, también cerca de las cifras japonesas y muy lejos del déficit norteamericano. En cuanto a las exportaciones, una Alemania unida ocuparía ahora mismo el primer lugar, superando a los Estados Unidos, que acaba de quitar ese puesto a la República Federal. Para completar el retrato de Alemania como superpotencia europea, basta con hacer balance, por ejemplo, de las medallas obtenidas en las Olimpiadas de Seúl. Sumando las logradas por los dos estados germanos, Alemania supera ampliamente a soviéticos y americanos. Los millones de votantes que arrastró Helmut Kohl no parecían preocuparse por la posible pérdida de sus derechos al puesto de trabajo o a la vivienda, que tienen asegurados por la Constitución del régimen socialista. Los hombres de Kohl consiguieron meter en las cabezas germano-orientales su lema de que una Alemania unida garantizaría la prosperidad de todos. El enorme potencial económico y humano de la nueva Alemania inquieta profundamente a las demás naciones que no olvidan el tumultuoso pasado político germano. Tanto el canciller Kohl como el socialdemócrata Willy Brandt han querido conjurar el miedo a una Alemania unida, asegurando que nunca habrá un cuarto Reich. Porque aunque esta derecha triunfante sea de raíces democráticas y muy distinta a la que llevó a Hitler hasta el poder, lo cierto es que a Europa entera se le pusieron los pelos de punta, contemplando por televisión el nacionalismo latente en los mítines de Kohl, con las multitudes vibrando al oírle gritar «Somos alguien otra vez». Caído ya el muro y con la unidad nacional en el horizonte, Berlín Oriental recibió este año con una gigantesca manifestación de repudio al nazismo, como si el pueblo alemán pretendiera exorcizar a los demonios del nacionalismo y el militarismo.
Y como parte del ceremonial para conjurar fantasmas del pasado, los principales dirigentes políticos han tenido que ratificar públicamente su aceptación de las fronteras establecidas por la guerra. Willy Brandt visitaba la zona fronteriza con Polonia para decir rotundamente que Alemania termina y terminará allí. Así las cosas, Berlín se prepara para volver a ser la cabeza política de una gran Alemania. En la famosa Puerta de Brandenburgo, los obreros trabajan a marchas forzadas para restaurarla como símbolo del nuevo Berlín unificado. Y su cuadriga se desmonta para ser remozada en el lado occidental, de donde también han venido los árboles que estos días se reponen en la famosa avenida a la que dan nombre, Unter der Linden, bajo los tilos. Entre ceremonias de paz y hermandad, Berlín oculta pudorosamente sus ambiciones de capitalidad, porque su nombre se asocia a viejos imperios de dolorosos recuerdos. Berlín será la capital de Alemania si los alemanes deciden eso para Berlín, como creo que lo harán. Porque Berlín es una ciudad moderna y joven, que es lo que necesita una Alemania nueva. No es una ciudad de nacionalismos. Berlín, como Alemania entera, nunca olvidará su pasado. La ciudad está jalonada de monumentos que recuerdan la guerra, como el memorial de los soldados soviéticos, patéticamente vacío de visitantes en estos días de euforia anticomunista. El ritmo vertiginoso de los acontecimientos ha hecho que algunos monumentos del este parezcan también cosa de otros tiempos. Las efigies de Marx y Engels, de Lenin o Thalmann, incluso se antojan con gesto perplejo. Y su destino se presenta incierto, porque resultan tan ajenos a la nueva realidad alemana como la estatua de Neptuno, en cuya fuente se encuentra la única hoz monumental que tiene asegurada la supervivencia. Pero la imagen de Berlín es, desde hace casi 3 décadas, y hoy más que nunca, el muro de la vergüenza. Sus 155 kilómetros serán demolidos en abril. Entre tanto, centenares de picapedreros voluntarios desahogan su ira histórica golpeándolo. Y una legión de avispados vende sus fragmentos a los turistas que acuden a visitarlo con las prisas de saber que ya pronto no será más que el recuerdo triste de una época oscura. Como este puñado de soldados yanquis, felices por haber llegado tarde a la Guerra Fría. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst